En este juego, los niños construyen sus propios rompecabezas usando cajas, revistas o sus propios dibujos. Armar rompecabezas es una excelente manera de ayudar a los niños pequeños a practicar sus habilidades visoespaciales, las cuales están directamente relacionadas con el éxito en las matemáticas de nivel superior. Para construir los rompecabezas, pueden usar cajas recicladas, como cajas de cereales o los cartones en que vienen empacados los juguetes. También pueden usar portadas de revistas o decir a los niños que hagan un rompecabezas usando sus propios dibujos y recordándoles que los recortaremos más adelante. También pueden pegar sus dibujos sobre un cartón para que sean más gruesos y luego puedan armar los rompecabezas con mayor facilidad. Una vez que tenga la caja, recorte la parte que quiere usar para construir el rompecabezas. Luego, voltee esa parte para dibujar las piezas del rompecabezas. Les puede preguntar a los niños, ¿qué figuras quieren hacer en su rompecabezas? Aquí empezaré haciendo un rectángulo, usando esta carpeta como una regla. Luego, puedo hacer un triángulo. Y ahora, hagamos un tipo diferente de triángulo. Mientras va haciendo las figuras, es buena idea hablar sobre las figuras y cómo se llama cada una. Mencione algún atributo de la figura, por ejemplo, cuántos lados y cuántas esquinas tiene. Les puede preguntar, ¿cómo se llama esta figura? Sí, es un triángulo. ¿Cómo saben que es un triángulo? Sí, tiene 1, 2, 3 lados y 1, 2, 3 vértices o esquinas. Ahora haré otra figura. Esta se llama trapezoide, porque sus dos lados son paralelos. Para aprender más sobre las figuras y hablar sobre ellas con los niños, vea nuestro video Introducción a las figuras. Terminaré mi rompecabezas así, con otro rectángulo. Ahora su niño puede recortar las figuras, lo cual es una excelente práctica para su motricidad fina. O, si le parece mejor, puede recortarlas usted mismo. Ahora que tengo listas todas las piezas, las volteo y... ¡es hora de armar el rompecabezas! Al principio, observará que los niños usan el método de ensayo y error, girando las figuras de un lado a otro para ver cómo encajan las piezas. Pero a medida que adquieren más práctica y experiencia, verá que empiezan a girar las figuras en el aire y las colocan justo donde deben ir, lo cual demuestra que están desarrollando su razonamiento espacial. También puede construir rompecabezas con sus niños y luego intercambiarlos, o puede pedirles que los intercambien entre ellos. Y si su niño quiere hacer un dibujo para luego convertirlo en rompecabezas, le puede decir que coloree todo el papel de manera que tenga suficientes pistas visuales para resolverlo.